Vamos a hablar algo sobre los síndromes medulares segmentarios de la región cervical. Primero, como hablábamos hace un rato, ¿no? O sea, es interesante hacer varias diferenciaciones. Uno, la importancia de diferenciar el dolor agudo del crónico, ¿no? El dolor agudo tiene una función protectiva, sabemos cuál es el origen, y una vez que sabemos cuál es el origen, sabemos cuál es el tratamiento. La diferencia cuando es dolor crónico, porque ya no tiene una función protectora, degrada la salud y la función, y ya no tiene un tratamiento específico. El dolor, como ustedes lo conocen, es de varios tipos. El fundamental es el dolor nociceptivo y el dolor neuropático. También el dolor psicógeno, y tienes el dolor mixto. Ejemplo de dolor nociceptivo: artritis, lumbalgias mecánicas, dolor postoperatorio, fracturas, osteoartritis, etc. Dentro del dolor neuropático, las conocidísimas, la polineuropatía diabética, neuralgia posherpética, dolor central, neuralgia del trigémino. Pero hay una que está muy íntimamente relacionada a nuestros trabajos diarios, que es lo que se conoce como el síndrome de dolor regional complejo tipo 1 y 2, antiguamente llamada distrofia simpática refleja, algo neurodistrofia, etcétera, ¿no? Muchos nombres. De hace un tiempo, en el consenso de la Sociedad Internacional para el Estudio del Dolor, se habla de síndrome de dolor regional complejo en lugar de distrofia simpática, porque no siempre es distrófico y no siempre es simpático. Entonces, hay un dolor nociceptivo, hay un dolor neuropático y un dolor mixto. Esto es interesante, ¿por qué? Porque la mayoría de los dolores tienen mezcla de todos los componentes. O sea, tiene un componente nociceptivo, tiene un componente neuropático y tiene un componente psicógeno, ¿sí? Entonces, tiene que tener una valoración de tipo integral. Acuérdense que el dolor nociceptivo es una respuesta fisiológica adecuada a la intensidad del estímulo doloroso, a la diferencia del dolor neuropático. También tienen que tener presente que muchos diagnósticos aparentemente musculoesqueléticos, como epicondilitis, epitrocleitis, bursitis trocantérica, tendinitis de la pata de ganso, etc., no necesariamente son somáticos nociceptivos. Muchas veces son expresiones. En este caso, por ejemplo, nosotros trabajábamos mucho con síndrome de dolor miofacial, pero en este caso síndrome miofacial del extensor común de los dedos, para otros una epicondilitis lateral, pero muchas veces puede ser la expresión de un problema de irritación radicular crónica de C6. Dolor neurogénico, acuérdense, dolor iniciado o causado por una lesión primaria, disfunción o perturbación transitoria en el sistema nervioso central o periférico. Interesante porque, ¿cuál es lo interesante de esto? De que no necesariamente tiene que haber una lesión neurológica estructural para hablar de dolor neurológico, de dolor neuropático. Eso tiene que quedar bien claro. Y eso es interesante, ¿por qué? Porque generalmente cuando hablamos de lesión neurológica, hablamos de lo que nos enseñaron en la universidad y lo que dicen los neurólogos, o sea, signo de déficit. O sea, si el paciente no tiene pérdida de fuerza, no tiene atrofia muscular, no tiene hipoestesia y la electromiografía es negativa, no es neurológico. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Entonces, nosotros tenemos que aprender a valorar los signos de irritación, de hiperactividad, de sensibilización central, que es lo más frecuente, sino que lo vemos y no los miramos. Pero una vez que aprendan a mirarlo, van a ver que es mucho más frecuente que cualquier otra causa de dolor neuropático. El dolor nociceptivo clásico, ¿no? Una tendinitis del supraespinoso, por ejemplo, ¿no? O sea, el dolor está en relación con la lesión, pero si hay un bombardeo sensorial persistente, o sea, va a haber cambios a nivel medular y va a amplificarse, va a haber una sensibilización de tipo central. Se va a amplificar el área del dolor, o sea, ya se agrega un componente neuropático al dolor somático. El dolor neuropático es dolor iniciado o causado por una lesión o disfunción en el sistema nervioso, es lo aceptado por la JAS. Una característica importante es que el dolor es desproporcionado con el estímulo y no se limita a un patrón de un solo nervio. Y el dolor neurogénico agrega el concepto de perturbación transitoria. Entonces, primer concepto, de que los dolores no son puros. Generalmente, si el dolor persiste en el tiempo, todo dolor nociceptivo, sea una artrosis de cadera, una artrosis de rodilla, sea una tendinitis de cualquier lado,
va a complicarse con un problema central, o sea, se va a agregar un componente neuropático que va a agravar el dolor. Segundo, que no toda manifestación somática periférica, llámese bursitis o tendinitis, no necesariamente expresa una lesión local, muchas veces expresa una disfunción neuromuscular. Lo clásico, ¿no? Una artrosis en la rodilla, dolor, se va a estimular los receptores del dolor, va a transmitir a la vía sensitiva, ¿no? Pone en juego los mecanismos inhibidores descendentes y el dolor se mantiene en donde debe mantenerse. En una artrosis de rodilla, por ejemplo, ¿no? El cartílago erosionado, el hueso expuesto, eso va a provocar un dolor de tipo inflamatorio que va a poner en actividad la COX, a las interleuquinas, y que va a responder a los inhibidores clásicos, ¿no? Antiinflamatorios no esteroideos, etc. Pero si eso persiste en el tiempo, se va a agregar un proceso de sensibilización central que va a llevar a una agravación neuropática del problema y que requiere otro tipo de manejo, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces cuando el paciente no responde a los antiinflamatorios, lo más probable que el problema sea neuropático, entonces tienen que variar su manera de manejar.